Muy buenas tardes con todos nuestros participantes. Es una dicha poder compartir un día más este espacio con cada uno de ustedes. Bienvenidos a nuestra jornada número 4 del curso virtual Cuidados de Enfermería para el Adulto Mayor, para una mejor calidad de vida. En esta tarde les quiero extender una cordial invitación a que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook, en Twitter, en Instagram y también en TikTok, en donde compartimos contenido de mucho interés en diversas áreas, en el área de docencia, salud e ingeniería. Una ingeniería orientada a la ciencia y medio ambiente. Por favor, estimados participantes, en nuestro chat de Zoom va a estar fijado el link de asistencia. Recuerden, es muy importante que puedan llenar todos los datos solicitados. Sin más preámbulos, quiero dar la bienvenida a nuestra jornada número 4 a la doctora Janina Pimentel. Por favor, esperemos unos minutos para que ella pueda ingresar a la sala. Que tengan una excelente jornada. Y recuerden, esta clase, hacer una clase interactiva, bidireccional. Todas las preguntas, dudas o sugerencias que surjan a lo largo de la ponencia pueden hacerla con total libertad. Encender sus cámaras o escribir por medio del chat de Zoom. Unos cuantos minutos para que se conecte la doctora. Gracias.
Buenas tardes, muy buenas tardes, Buenas tardes, estimados doctorita. participantes del foro. Qué gusto tenerles una tarde más presentes. Muy buenas tardes, doctora. Muy buenas tardes. El día de hoy culminamos el curso que han sido direccionados hacia las generalidades del adulto mayor. Próximamente valoraremos todo lo que son dosis de medicamentos, vías de aplicación, scores, tablas, en este caso, de acuerdo a la antibiótico terapia, de acuerdo al filtrado glomerular. ¿Sí? Entonces, muchísimas gracias por su presencia el día de hoy. Espero que el día de hoy podamos realizar los dos, lo que estábamos pidiendo. Inge, necesito para ver si podemos hacer las salas el día de hoy, ¿sí? Sí, por supuesto, doctora, en este momento le habilito 2 salas. Sí, dos salas, por favor. Ok. Vamos a terminar con un punto más de abordaje y posterior para realizar, en este caso, las salas para hacer una tarea o un trabajo en grupo. Muy bien. Entonces, el día de ayer habíamos hablado de las infecciones más importantes o más incidentes en los adultos mayores. Además, también habíamos hablado de los medicamentos o de los ancianos adultos mayores con polifarmacia. Hago una pregunta. Bueno, no sé si todas las que están aquí están presentes o solo estamos con las conectadas. Vamos a hacerle la pregunta a Anabel, que le veo conectada. ¿Cuál es el manejo, de acuerdo a lo que ayer hablamos a nivel de la teoría de las úlceras de presión, en un paciente que tiene úlcera de presión grado 2? Todavía no dije, todavía no las Sí, salas. exacto, exacto, porque me salió. Bueno, buenas tardes para todos. Realmente el manejo de las lesiones por presión en el adulto mayor específicamente, porque también es se debe hacer la prevención en todos los pacientes, tanto pediátricos como adultos jóvenes que guarden un encamamiento prolongado o que estén sometidos a alguna situación que requiera encamamiento. Pero específicamente en el adulto mayor, el manejo con ellos es mucho más específico y dentro de ellos está la evitación de la humedad, la evitación de la incontinencia urinaria en este caso, o la incontinencia fecal también, en este caso, o sea, la prevención de la humedad en ellos. Eh, el tendido de cama es importante, es específico evitar la fuerza de presión, el cizallamiento que ocurre muchas veces cuando el tendido de cama no es correcto. La movilización del paciente cada 2 horas, ese paciente que es completamente dependiente del profesional enfermero o del cuidador, la movilización de él cada 2 horas es importante para la prevención de estas lesiones por presión. Ya aparece la lesión por presión grado 2, como usted está explicando. Evidentemente, la prevención de las lesiones por presión es una de las actividades fundamentales del profesional de enfermería, pero lastimosamente ya está la lesión y el manejo en una lesión por presión grado 2, pues estaría también en esa parte de evitar la humedad ahí, utilizar ciertos determinados elementos que eviten que se profundice mucho más esa lesión, teniendo en cuenta que las características fundamentales de la lesión por presión es que es craterizada, o sea, y profunda cuando se prolonga. No sé si respondí en A su ver, Anabel, pregunta. muchas gracias por su aporte, Anabel, muy agradecida. Cada aporte es importante. Sí, exactamente. Bueno, en esto de evitar que el paciente se encuentre manchado por tiempo prolongado, ya sea de contenido de heces fecales o contenido miccional, estamos hablando, podría presentarse en este caso lo que nosotros llamamos escaldaduras, úlceras, una celulitis, etcétera, etcétera. Sí, muy bien. Las úlceras de presión grado 2 necesitan un cuidado importantísimo, como había dicho Anabel, el cambio postural cada 2 horas, el tendido de cama es importantísimo, el colchón antiescaras, la adecuada presión al inflado del colchón antiescaras va a ser sumamente importante. Además, también evitar la fricción piel con piel.
¿sí? Esta generalmente se da a nivel de articulaciones. También quería hacer énfasis en algo más que les va a ser de mucha importancia a ustedes en sus trabajos. El protocolo ante caídas de los adultos mayores siempre tiene que estar activado, debido a que debemos evitar un evento adverso al momento de que un adulto mayor se caiga, debido a que a los riesgos exponenciales a los que están expuestos, riesgos de fracturas, riesgo de luxaciones. ¿Quién no ha visto a un adulto mayor cuando se cae al filo de una vereda y presenta una luxación glenohumeral? El hombro sale de la articulación, entonces necesitamos hacer una reducción, pero no es lo mismo reducir a una paciente joven que a un paciente adulto mayor debido al desgaste de los ligamentos, al desgaste óseo que tiene nuestro paciente. El primero, por favor, en sus trabajos, activen el protocolo anticaídas. El segundo, activemos el protocolo anti-escaras. Evitemos que nuestro paciente se escare, se ulcere. Como habíamos mencionado en este, solo depende en este caso de manejar al paciente en una posición que él y su patología lo permitan. ¿Sí? Muy bien. Generalmente los pacientes que tienen úlceras a nivel de talón no permiten el levantamiento de sus piernas más de 40 grados. No permiten porque se sienten incómodos y aparte tenemos el riesgo de que ya no se ulceren los talones, pero sí se ulcere la región sacra. Además, importante también para todo el personal de auxiliar de enfermería y de enfermería, conocer la escala de valoración de coma de Glasgow, porque necesitamos determinar el deterioro neurocognitivo de nuestros pacientes. La escala de Glasgow se valora en qué tipo de pacientes. En los pacientes que presentan traumatismo cráneoencefálico, en pacientes que presentan, en este caso, eventos cerebrovasculares, en pacientes que presentan algún tipo de deterioro motor o sensitivo. Entonces, a ver, vamos, no sé quién más, Mónica, la escala de la valoración de Glasgow, ¿qué puntos nomás valora? Bueno, alguien que esté por aquí, Heidi, Gabriela, Cristina. Bueno, la escala de valoración de Glasgow. Doctorita, disculpe, para las partes de los puntos de presión, me decía. No, no, no. La escala de valoración de coma de Glasgow valora el estado de conciencia del paciente, la reacción verbal y la reacción ocular. Por ejemplo, si un adulto mayor cae de cualquier tipo de cinemática, impacta su región frontotemporal, su región occipital, su región, cualquier región de la cabeza, puede tener un riesgo inminente. Entonces nosotros nos percatamos primero de los signos de alarma. ¿Cuáles son los signos de alarma? El primer signo de alarma es si el paciente pierde la conciencia después del traumatismo y debemos evaluar qué tiempo pierde. Mi paciente perdió la conciencia por un periodo de 5 minutos, de 10 minutos, de 1 hora, o tuvimos que trasladarlo a una casa de salud inconsciente. La segunda, si el paciente presenta vómito en proyectil, el vómito en proyectil es un vómito sumamente fuerte, no es como el vómito de contenido alimenticio. ¿Por qué? Porque tenemos una irritación a nivel del tallo encefálico que está produciendo una fuerza cerebral que impulsa este vómito. La tercera, si mi paciente se queda confundido, por ejemplo, un ejemplo, Alexandra se cayó y yo le pregunto a Alexandra, ¿cómo estás? Yo soy familiar de Alexandra. Alexandra dice, ¿quién eres tú? No sé qué pasó, me duele la cabeza. Entonces el paciente ya se presenta con confusión. También puede presentarse somnoliento. Posterior al golpe puede tener muchísimo, muchísimo sueño. Además, eso diciendo de las cosas más leves, podemos encontrar a un paciente estuporoso, ¿verdad? O en coma. Entonces, la escala de Glasgow valora 3 puntos importantes. Valora la parte ocular, la parte verbal y la parte motora, ¿sí? La parte ocular la valora sobre 4 puntos, la verbal sobre 5 y la motora sobre 6. Ahora, ¿cómo valoramos sobre 4, 3, 2, 1? Fácil. Sobre 4, el paciente abre los ojos espontáneamente. La segunda, el paciente en este caso, cuando tiene 4, habla espontáneamente. Cuando tiene 3, el paciente abre los ojos a una orden verbal. Por favor, Rina, abre los ojos, los abre. Cuando tiene 2, el paciente abre los ojos a estímulos de dolor.
ustedes realizan maniobras de dolor y el paciente abre los ojos. Y uno tiene los pacientes que no tienen respuesta. No solo podemos valorar el punto 2 solo con maniobras de dolor, sino también valorando el reflejo fotomotor, ayudándonos con una lamparita que vaya desde el exterior hacia el interior. Tenemos la parte verbal. Sobre 5, vamos siempre de lo mayor a lo menor. Sobre 5, mi paciente habla normal, está consciente, está orientado. Muy bien, tiene 5. En este caso, 4, mi paciente está hablando, pero está hablando incoherencias. 2, 3, mi paciente en este caso está hablando, pero no tiene sentido. En el 2, el paciente habla incoherencias o en este caso palabras que no se entienden como balbuceos y 1 no tiene respuesta verbal. De igual manera, la parte motora, el paciente alza el brazo derecho, alza el brazo izquierdo, alza las piernas, 6. El paciente 5, localiza el dolor. Ustedes le cogen y le realizan una maniobra de dolor, el paciente localiza el dolor. Los otros se van, no extiende, en este caso no localiza el dolor, no tiene ningún estímulo. En total, la valoración mínima de la escala de Glasgow es 3. Con 8. Con 8 puntos es un paciente sumamente grave que necesita intubación porque en cualquier momento va a fallar su respiración. Recordemos que cuando los golpes en la cabeza, en cualquier porción, son delicados, cuando son en la región occipital son mucho más delicados, porque ahí nosotros tenemos una estructura anatómica que se llama bulbo raquídeo. Y el bulbo raquídeo es el encargado de controlar el reflejo, en este caso, del ritmo cardíaco y del ritmo respiratorio. ¿Comprendido hasta aquí? Valorar la escala de coma de Glasgow es importante, como les menciono, no solo en pacientes con traumatismo cráneoencefálico, ya sea este leve, moderado o grave, también en pacientes que presentan eventos cerebrovasculares. Y en pacientes que empiezan con deterioro, nosotros no sabemos qué pasa, puede tener un ACV de origen hemorrágico o un ACV de origen isquémico. Con los pacientes que son hipertensos, tener una consideración importante. Entonces, ya vamos hablando de 3 cosas, el protocolo anticaídas, el protocolo antiescaras, la escala de valoración de Glasgow. Algo muy importante también en enfermería es la toma de signos vitales, ya que enfermería son los ojos del médico y es la mano derecha del médico en las personas en quien confiar. Nosotros hablamos que tenemos 4 signos vitales importantes, como son la temperatura, la tensión arterial, en este caso la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca. Ahora, desde la etapa que vivimos las insuficiencias respiratorias, también se colocaron, en este caso, la saturación de oxígeno, aunque la saturación de oxígeno está directamente proporcional a la frecuencia respiratoria. ¿Qué pensaría usted, Andrea, si tengo un paciente con una saturación de 70, pero al momento del examen físico mi paciente tiene una respiración de 19 respiraciones por minuto? ¿Será que está bien funcionando el saturador? ¿Será que confío en la clínica o confío en el aparato? ¿Confío en la clínica o confío en el aparato? Entonces, vamos. Nosotros tenemos 4 signos vitales importantes. Uno de ellos es la tensión arterial. Doctora, yo considero que la valoración que se le realiza al paciente es fundamental, independientemente de la importancia de los equipos que nosotros utilicemos también para la valoración que se le realice, pero la clínica es la madre de todas las ciencias por la parte de la salud. Y entonces muchas veces utilizamos un dispositivo, obtenemos un valor y observamos a nuestro paciente y no se corresponde ese valor que estamos obteniendo con las características que tiene el paciente. Entonces yo considero que independientemente de los valores obtenidos, que por supuesto también son importantes porque tenemos que trabajar con ellos, pero la valoración que le hagamos al paciente es fundamental. Muchas gracias por su participación. Entonces, dentro de los signos vitales, nosotros vamos a tener la tensión arterial.
que se divide en dos, ¿no? La sístole y la diástole. El uno significa el llenado del corazón y el otro el vaciado. Y vamos a tener una distribución entre una hipertensión arterial grado 1, cuando nuestro paciente presenta hipertensiones pasados de los 140 a 90, vamos a tener hipertensión arterial grado 2, cuando mi paciente presenta tensiones arteriales pasados de 160 a 100, y vamos a tener crisis hipertensiva. Estas ya sean de urgencia o van a ser crisis hipertensivas de emergencia, ¿no? Es importante determinar qué clase de crisis hipertensiva tiene mi paciente. Si mi paciente tiene una crisis hipertensiva de urgencia, significa que tiene una elevación de la tensión arterial por niveles muy elevados, pero sin sintomatología. A lo contrario de una crisis hipertensiva de emergencia, donde mi paciente tiene unos valores sobreelevados, es decir, 180, 120, y mi paciente va a presentar sintomatología acompañante de órgano de daño, de órgano, en este caso, blanco. Por ejemplo, mi paciente tiene una hipertensión arterial entre 180 y 120 y tiene cefalea. Mi paciente tiene una tensión arterial entre 180 y 120 y tiene, en este caso, dificultad para ver. Mi paciente tiene una tensión arterial de entre 180 y 120, mi paciente tiene dislalia o no puede hablar. Mi paciente tiene esta tensión que estamos hablando, más dolor a nivel de la región precordial o tiene una precordialgia. Mi paciente tiene esta presión, pero mi paciente está en anuria, mi paciente no orina. Mi paciente tiene esta presión y mi paciente está con edema. Entonces, eso es una crisis hipertensiva de emergencia que necesita ser urgentemente observado y aplicado el tratamiento. No podemos decir, mi paciente está con una presión sumamente alta, en este momento le bajo, le voy a colocar un lanaprilato y le bajo la presión. No, porque hay en este caso límites y hay tratamientos exitosos de acuerdo a ir bajando la tensión progresivamente. Además, también tenemos, dentro de estas características, tenemos la prehipertensión. Estos pacientes que tienen prehipertensión tienen valores menores a 140 en la sistólica y menores a 90 en la diastólica, ¿sí? Pero están entre 130 y 139 y entre 80 y 89. Son pacientes con prehipertensión. Ahora, vamos, nosotros importante también conocer la respiración, la frecuencia respiratoria o también llamada la eupnea, ¿no? O también llamada eupnea. Generalmente la frecuencia respiratoria, lo normal, indica la fisiología que es entre 12 y 20, ¿verdad? Cuando mi paciente tiene más de 20, esto se volverá una taquipnea. Y cuando mi paciente tiene frecuencia respiratoria menos de 20, menos de 12, perdón, esto será una bradipnea, ¿no? Entonces, a mí no me asusta que mi paciente tenga 10 respiraciones, ni que mi paciente tenga 22 respiraciones, pero si mi paciente presenta unas respiraciones de 30, de 32, de 40, estamos ante un caso franco de una insuficiencia respiratoria aguda, donde mi paciente necesita ya oxigenoterapia. Ahora, mis queridas compañeras que estamos en la rama de la salud, ¿quién me indica con cuántos litros de oxígeno iniciamos cuando nos percatamos que mi paciente tiene insuficiencia respiratoria? ¿Quién me indica con cuántos litros de oxígeno y con qué dispositivo iniciamos cuando mi paciente tiene signos de insuficiencia respiratoria? Recuerden que vamos de menos a más. Tenemos una bigotera, después tenemos una mascarilla, después tenemos una mascarilla con reservorio y por último terminamos con Venturi, ¿no? La mascarilla, la bigotera, podemos nosotros colocar desde 0.5 litros hasta 5 litros. La mascarilla de 5 a 10 litros. Cuando no tenemos optimización del tratamiento y mi paciente sigue con desaturaciones y con taquipnias, pasamos a mascarilla con reservorio, que igual podemos poner desde 5 hasta 12, 14 litros. De ahí vamos al último con el Venturi, que ya nos dará una FiO2 de 100%. Ahora,
¿Con cuántos litros empezamos? Yo soy su paciente, tengo 80 años, fumé toda mi vida, fumaba 5 cigarrillos al día. He tenido episodios de EPOC sobreinfectados por varias ocasiones. Entonces, yo he tenido estos episodios y voy a la consulta de ustedes. Ustedes me toman los signos vitales e identifican que tengo una saturación de 77%. ¿Qué hace? Creo que ahí se puede colocar una mascarilla con reservorio y se puede comenzar al menos, bueno, en ese caso, a ver, considero yo, porque nosotros el personal de enfermería tenemos que ajustarnos un poquito a las indicaciones que nos haga el médico. Y si no está el médico, Bueno, ahí entonces comenzaría, yo me atrevo a poner 5 litros y con una mascarilla con reservorio, teniendo en cuenta los antecedentes del paciente. vamos a Anabelita, a los antecedentes, exactamente, vamos a los antecedentes. Es un paciente con un EPOC crónico, Como crónico. ¿Quién un sabe, anciano, Dios, si el paciente en su casa no estaba saturando lo mismo desde hace 10 años atrás? Pero si queremos, en este caso, confirmar nuestro diagnóstico que nuestro paciente está desaturando desde el momento que nosotros lo estamos atendiendo, empezamos desde lo menos a lo más. Nunca nos olvidemos, de menos a más. Empezamos con una bigotera a 2 litros de oxígeno, con bigotera. De menos a más, hasta identificar, en algunas ocasiones, personal de enfermería por las múltiples, no sé, pues, obligaciones. Cada quien tiene su obligación en el campo hospitalario, en el campo de salud. No importa dónde trabaje la enfermera o el médico. Cuando la enfermera trabaja en un centro de salud, tiene que tomar signos vitales, explicar farmacocinética, farmacodinámica al paciente. Vea, tomes esta pastilla con el estómago lleno cada 8 horas, lávese las manos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en el hospital, en algunas ocasiones, podemos estar con un paciente crítico y otro se nos pone crítico. Entonces, mientras tanto, tiene que ir la enfermera y tomar decisiones. Después le dice al médico, ¿sabe qué, doc? Yo le puse una mascarilla porque yo creí esto. Entonces el doctor indica, sí, está muy bien, bájele un poquito, súbale un poquito o cámbiale de insumo. Pero en este caso, importante empezar de menos a más y ir valorando la evolución. Si con 2 litros el paciente no progresa, podemos subir a 3. Si no progresa, podemos subir a 4, pero siempre vamos de una manera progresiva. Fijándonos en la clínica, no más en el saturado. Si mi paciente al inicio, cuando yo le puse los 2 litros, tenía 30 respiraciones por minuto y después ya tiene 25, ¿qué pensamos? Está oxigenándose adecuadamente. Pero recuerden que también hay una patología que se llama la hiperventilación, cuando nosotros colocamos oxígeno excesivo. Y esa hiperventilación realiza un efecto de vasodilatación en nuestro cuerpo. ¿Sí? Entonces, por eso vámonos siempre de seguros, vámonos de menos a más. Es como cuando nos vamos a comprar ropa en una boutique. Nosotros decimos, no, yo parece que entro en la S, nos probamos la S. Después la S no nos quedó, entonces vamos a la M, pero no vamos directamente y le decimos, regáleme por favor una, una talla XXL, ¿verdad? ¿Sí? también la posición en la que coloquemos al paciente, un paciente con este cuadro de respiratorio, pues debemos colocarlo en una posición de Fowler 45 grados, Fowler elevado, para que Exactamente. mejore la expansividad Eso, torácica. Anabel, eso que usted acaba de mencionar es sumamente importante, porque en pacientes con traumatismo cráneoencefálico, la posición obligatoria es Fowler 30 grados. En pacientes con traumatismo cráneoencefálico, en pacientes que están con insuficiencia respiratoria, la posición obligatoria es Fowler 45 a 50 grados. ¿Por qué? Porque necesitamos que exista un mayor grado de ¿qué? De entrada de oxígeno adecuadamente, que no se realiza cuando estamos acostados. Dice Gabriela, doctora, ¿cómo afecta la respiración a la presión arterial? Cuando nosotros estamos taquipneicos, es una muestra, dependiendo de la patología, Gaby. Generalmente nosotros, por ejemplo, tenemos un síndrome, en este caso, o la triada de Cushing, que se da en pacientes con trauma grave, trauma cráneoencefálico grave. Ahí se presenta taquipnia, que era aumento de la respiración,
taquicardia, que era el aumento de la frecuencia cardíaca, y se presenta también en este caso lo que nosotros conocemos como hipotensión. ¿Por qué se aumenta la respiración y por qué se aumenta la frecuencia cardíaca? En compensación a la baja de la tensión arterial. Hacen un mecanismo de compensación. Sí, cuando estamos nosotros con una presión sumamente alta, hacemos lo contrario. ¿Cuál es el ritmo cardíaco de un hipertenso? Dice igual Gabriela. El ritmo cardíaco de un hipertenso no tiene que ser ni taquicárdico ni bradicárdico. Lo que tiene que ser en este caso, nosotros debemos cuidarnos de las taquicardias. Las taquicardias existen de origen patológico y de origen fisiológico. Ustedes, ¿quién me dice una taquicardia de origen fisiológico? Cuando nosotros vamos corriendo a la tienda y somos unas personas sedentarias, ¿nos da o no nos da taquicardia? ¿El corazón se nos sale o no? Sí, buenas ¿Cuándo? tardes. En este caso sería por el ejercicio que nosotros hacemos. También puede ser por el consumo de alcohol en algunas personas, ¿no? Exactamente, cuando ustedes quieran, por ejemplo, son enfermeras ocupacionales, porque enfermeras hay de muchas ramas, y las enfermeras ocupacionales tienen que determinar el riesgo antes de que el paciente entre a laborar. Entonces es fácil, determinen la frecuencia cardíaca y la respiratoria de un paciente alcoholizado, de un paciente con consumo de sustancias estupefacientes. Alguna vez me decían, no, yo no estoy, yo no bebí, y tenía una frecuencia cardíaca de 145. ¿Ustedes qué piensan al respecto? Se elevó la tensión arterial por el consumo de alcohol. De alcohol, sí, sí. Ajá. Ya, eso, Minati, muchas gracias. ¿Cuándo más se puede elevar la frecuencia cardíaca? Importantísimo, cuando tenemos fiebre. Hace un mecanismo compensatorio. Los pacientes que están con fiebre están taquicárdicos, sí o sí. Los pacientes que están con fiebre están diaforéticos, sí o sí. ¿Qué significa la diaforesis? Una sudoración excesiva. Los pacientes que están con fiebre no están respirando rápido. Tienen una taquipnia. Entonces es importante observar al paciente en un contexto individual. Nadie, ni el hermano que se enfermó de amigdalitis esta semana y el otro, no le podemos dar 5 ml de amoxicilina a los dos porque depende del peso y depende de la sintomatología. ¿Sí? Muy bien, listo. Dice, doctora, ¿cuál es el ritmo cardíaco? No, en el ritmo cardíaco de un paciente crónico no necesita tener taquicardia ni bradicardia. Los pacientes que presentan aumento de la frecuencia cardíaca son cuando están con fiebre, cuando están con algún tipo de infección. Por ejemplo, los pacientes sépticos. Miren, la sepsis. Es imperdonable que se den cuenta que un paciente está con shock séptico cuando ya está instaurado el shock séptico. Porque la sepsis nos grita desde 10 cuadras, ¡hey, le voy a dar sepsis! Por ejemplo, una paciente con infección de vías urinarias, un adulto mayor con vías urinarias, la paciente tiene dolor y molestias para orinar. La paciente está con fiebre, está con decaimiento, ¿verdad? Sino que empezamos, no, démosle agüita, ya le pasará, ya le pasará, ya le pasará. Esa infección sigue subiendo. Ya no es una infección de vías urinarias bajas, sino ya se vuelve una alta. Ya estamos con una pielonefrosis. La paciente presenta más malestar general, más taquipnia, más taquicardia, ya empieza a ponerse hipotensa, ya tiene una presión de 80-50. Cuando ya en este caso ingresa para ser observada, tiene una leucocitosis, tiene una procalcitonina elevadísima, tiene un PCR elevado. Entonces, ¿qué podemos hacer? Iniciar antibiótico terapia de gran espectro, sabiendo que la sepsis tiene un riesgo de mortalidad altísimo. Altísimo tiene el riesgo. Todo paciente que tenga fiebre necesita ser investigado su causa o la identificación del foco. ¿Sí? Tenemos aquí en nuestro foro, tenemos a enfermeras de primer nivel de atención, tenemos enfermeras de segundo nivel, tenemos enfermeras de atención prehospitalaria, tenemos enfermeras ocupacionales y cada quien se desenvuelve perfectamente en su cargo. ¿Quién más que una enfermera ocupacional para determinar riesgo, probabilidad?
¿quién más que una enfermera de primer nivel para determinar las escalas de vacunación, quién está vacunado y quién no está vacunado? ¿Quién más que una enfermera de segundo nivel para no determinar signos de alarma y de alerta en un paciente, en cualquier tipo de paciente? Generalmente las licenciadas se acercan y dicen, el paciente está pálido. ¿Y qué pasa si está pálido? Está cayendo su hemoglobina, su hematocrito, pero ¿por dónde está perdiendo sangre? O el paciente ya llegó así. Por eso todo lo que está escrito vale. Paciente pálido, paciente diaforético, paciente irritable, paciente agresivo, paciente con olor sugestivo al alcohol, sugestiva a cortadura de arma blanca, etcétera, etcétera. ¿Sí? Sí, exactamente, Gabriela. El miedo también nos da taquicardia. Y aquí les voy a una parte más científica, ¿no? Nosotros tenemos dos sistemas nerviosos. El sistema nervioso central está formado por el encéfalo y la médula espinal. Y tenemos el sistema nervioso periférico que está formado por los pares de nervios craneales. Ahora, además también tenemos el sistema nervioso autónomo que está formado por dos partes, ¿no? El sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso simpático hace que las cosas sucedan. Ejemplo, estoy caminando yo por el parque, veo a mi novio con otra chica. Mi corazón empieza a acelerarse muy rápido, estoy con taquicardia, empiezo diaforética. Mi boca se seca. ¿Les ha pasado o no les ha pasado en un momento de susto? Dios mío, no saben, el esfínter, los esfínteres se bloquean, se cierran los esfínteres. Ese rato no les da ganas de ir a hacer pipí, no les da ganas de ir a hacer popó, ¿verdad? Entonces el sistema simpático realiza la actividad y el parasimpático dice, cálmate, tranquila, es la hermana, tranquila, es la hermana. Entonces el sistema parasimpático disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye la frecuencia respiratoria, en este caso dilata los esfínteres, y en este caso controla lo que nosotros elevamos. Entonces, importante determinar qué está alterado en un paciente, si el sistema simpático o el parasimpático. Cuando los pacientes son extubados, se levantan con su sistema simpático sumamente excitado o alterado, ¿no? Los pacientes se levantan agresivos, no saben qué pasó, qué sucedió, hasta que ya logran activar el sistema parasimpático. En esta mano, así es nuestro cerebro. Lo que está guardado adentro de nuestra mano es el sistema límbico. ¿Sí? Entonces la corteza protege a nuestro sistema límbico. El sistema límbico es el encargado de los sentimientos, de las emociones, de los pensamientos. ¿Sí? Entonces, ¿será lo mismo emoción que sentimiento? No. La emoción es lo que se da así, en ese momento. Y el sentimiento es algo que se produce con el tiempo, ¿no? Entonces nosotros debemos no alterar nuestro sistema límbico para tener una resolución de problemas. De igual manera, los pacientes que tienen una sobreestímulo o una sobreestimulación en nuestro sistema límbico son pacientes estresados, pacientes que tienen ideas suicidas, aparte de los neurotransmisores que tenemos ausentes en los pacientes que tienen estos pensamientos, ¿no? Entonces, eso también es muy importante porque una terapia mental en los adultos mayores ayuda más que 1000 tabletas de risperidón. ¿Sí? No sé si hay preguntas hasta aquí. A ver, dice Dailin, doctora, en un adulto mayor que es hipertenso, con hipoglucemia y diabetes, o sea, es diabético pero es hipoglucémico, no entiendo. Y se corta con un hierro oxidado y el adulto mayor es anémico, ¿qué puede ocurrir? A ver, primero, si yo me corto con un hierro oxidado, el primer riesgo que tengo es que me dé una enfermedad por tétanos, aún peor si no tengo las vacunas. Si mi paciente es anémico, depende de qué grado o de qué longitud es la cortadura y qué capas de piel más están afectadas, si hay vasos sanguíneos que están sangrando. Porque si es anémico y es una herida muy grande, podemos perder sangre por ahí y aún peor, me puede dar un shock hipovolémico. ¿Qué más tenemos? Si es diabético,
las personas diabéticas tienen tendencia a la mala cicatrización de las heridas. Entonces, importantísimo realizar curaciones diarias hasta el cierre de la herida. Y además, esta herida se puede infectar. ¿Y qué pasa si se infecta esta herida? Va a necesitar unos cuidados más extremos con apoyo de antibiótico terapia. ¿Sí? No sé si contesté su pregunta, Daily. Muy bien. Listo, mis chicas. Entonces, posterior a lo conversado, vamos a hablar un poquito más sobre los temas que tenían preparados, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos a los diamantes de GEMS. Generalmente, estos diamantes de GEMS se diseñaron para enfermería en su atención prehospitalaria, para identificar los riesgos que puede tener el paciente y consecutivamente a esto poder transportar con información real para que el médico tome decisiones en cuanto a los riesgos a los que estuvo expuesto el paciente. Sí, entonces, como nosotros vemos, el GEMS es un libro que se llama Geriatría en Emergencias Médicas Prehospitalarias, debido a que no todas trabajamos en un hospital. Y además también que a veces estamos con cuidados del adulto mayor directos en el domicilio. Entonces, nosotros vamos a decir que esta guía está en dirección a la atención a los ancianos que requieran cuidados de urgencia. Generalmente nosotros hablamos de grupos vulnerables, a los adultos mayores, a los niños, a las personas con discapacidad, a las personas privadas de libertad, a las mujeres embarazadas, ¿no? Nosotros identificamos 4 áreas importantes o también llamadas diamantes o gemas, ¿sí? Esto tiene que ser evaluado rigurosamente para poder determinar los riesgos. Pero antes de eso, quisiera que me ayuden determinando qué tipo de adultos mayores tenemos en este momento en la imagen que estamos observando. La primera imagen, ¿qué tipo de adulto mayor es? Adulto mayor independiente, se moviliza espontáneamente, se ve activo, Funcional, independiente. funcional, Muy bien. exacto. El segundo pacientito, ¿qué tipo de paciente lo ven ustedes? Eh, es dependiente para su movilización, para su traslado, depende de accesorios. Y hasta cierto punto, quizás también para algunas otras actividades, también va a depender de la ayuda del cuidador. Ya, muy bien. ¿Qué facies tiene? Cuando hablamos de facies, estamos hablando de qué cara tiene mi paciente. ¿Serán las 3 caras iguales? No, no, para nada. Bueno, la primera tiene una fase activa, no se ve, no se ve como la segunda y la tercera que tienen fase de angustia. Bueno, al Muy menos bien. es lo que puedo, no sé, Y la, observar. claro, y la última imagen es un anciano totalmente Totalmente dependiente. dependiente que no se encuentra en Impresión enfermo. exactamente caquético, que significa muy delgado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué les he puesto estas imágenes? Porque es importante que en los diamantes de GEMS se tome en cuenta el tipo de paciente que estamos viendo, ¿no? El tipo de paciente, la edad que tiene, cómo son sus cuidados en casa y si el paciente tiene signos obvios de muerte inminente. Entonces, la valoración funcional se da en la visión de las actividades básicas que realiza el paciente en la vida diaria, ¿no? En su función física, en las actividades instrumentales, también en el funcionamiento mental y emocional y en las relaciones con el entorno, con los demás y otras actividades, con su pensamiento psicosocial. Nosotros decimos que la capacidad en este caso para llevar a cabo las actividades por sí mismo lo van a dar un sentido diferente a la calidad de vida que presente el adulto mayor. Cuando hablamos del componente función física, nosotros hablamos que al menos el paciente realice las actividades básicas de su vida diaria, que sea independiente.
La valoración en este caso funcional, también nosotros en el segundo gráfico observamos a una paciente con declive múltiple de órganos y sistemas. Ahora debemos buscar cuál es su patología, si cardíaca, pulmonar o musculoesquelética, pero va a tener un deterioro de su función física y de su capacidad funcional. Este paciente va a ser dependiente. Entonces, los principios, vamos a tener el principio geriátrico, que este se va a presentar en los pacientes adultos mayores, por supuesto, que tienen presentaciones atípicas con los cambios de la edad. Miren esa paciente con ojos de mapache, con equimosis a nivel de mi cara derecha, que tiene un hemangioma en el labio, porque nosotros necesitamos tratar a nuestro paciente adulto mayor con respeto y dignidad. Las evaluaciones del entorno siempre van a ser muy importantes. Debemos evaluar las condiciones de la vivienda del paciente, a qué temperatura se mantiene, las condiciones potencialmente peligrosas como una mala iluminación, objetos en el piso y ventanas rotas. Si la paciente permanecía con olor muy fuerte o de mal olor en su orina o en su materia fecal, si la paciente se alimenta adecuadamente, cómo está su ropa, si tiene accesos, en este caso, a accesos telefónicos, si el paciente tiene a su lado medicamentos, muchos medicamentos, y si estos están vencidos, duplicados o numerosos. Además, recuerden que es un riesgo tener medicamentos al lado de un adulto mayor porque ya no logran leer adecuadamente el nombre del medicamento y pueden tomar un medicamento que no les tocaba, que no les competía. En algunas ocasiones que hasta los blisters ya están rotos y pueden, en este caso, consumir un fármaco en mal estado. Además, también los pacientes que tienen muchas patologías y reciben muchos medicamentos, es importantísimo investigar la polifarmacia. Importante realizar un estudio exhaustivo de qué tipo de adulto mayor tenemos en nuestro manejo en este momento, debido a que mi paciente puede venir con una fractura de cadera, pero también puede estar con una hipotensión, también puede estar cursando por un shock hipovolémico. El paciente también puede estar cursando con una deshidratación hidroelectrolítico o una alteración de electrolitos. Importante no solo fijarnos en la parte superficial. Doctorita, vengo o Lisen, vengo porque me duele el pie, se me hincha el pie. No, pues si se me hincha el pie, a ver, indíqueme cuál fue su última hora de micción. Está orinando un chorro normal, un chorro bajo, un chorro grueso, un chorro delgado. Indíqueme, ¿tiene palpitaciones, tiene sentimientos de angustia, tiene dolor a nivel torácico? La parte de la evaluación social también es importante, porque la mayoría de adultos mayores tiene una red social debilitada. ¿Por qué? Porque se encuentran abandonados, con pérdidas de familiares, o en este caso algunos viven hasta solos. Tenemos que identificar si tiene pensamientos suicidas, si el paciente se encuentra deprimido, se encuentra alterado, si tiene dificultades con las actividades de la vida cotidiana, ir al baño, vestirse, peinarse, etcétera, etcétera. Lo que habíamos hablado, importante determinar el tipo de disnea que tiene el paciente, disnea de leve, de medianos y de grandes esfuerzos. Además, nosotros tenemos signos de maltrato o de negligencia. ¿Sí? Los diamantes de Gens están dados netamente para atención prehospitalaria de enfermería, porque en este caso el paciente necesitamos identificar qué riesgos demás tuvo. ¿Ustedes están de acuerdo en que el paciente puede llegar a la atención de primero o de segundo nivel indicando caída, pero puede deberse a un maltrato? ¿Sí? Y todo eso depende de la primera evaluación que realice. Generalmente yo he visto que realizan las licenciadas sus informes que dicen paciente en buenas condiciones, paciente en regulares condiciones, paciente en malas condiciones. Importante guiarnos en eso, y en la primera impresión que nos dé el paciente antes de interrogarlo, ¿para qué? Para ir correlacionando la clínica con la versión del paciente y por último ya el médico correlacionará con los exámenes de laboratorio. ¿Sí? Basarnos también siempre en el examen físico, irnos desde la parte superior hacia la parte inferior, desde el cabello, cabello con caída frágil, cabello con áreas de alopecia
o sea, en este caso que no tiene cabello en algunas partes, vamos a la facies, facies deprimida, facies pálida, facies de rubicunda, facies con chapetas, pacientes que tienen insuficiencia renal. Importante, la nariz, paciente con rinofima, los pacientes alcohólicos crónicos. Importante, los ojitos, pacientes con edema palpebral, probablemente estén cursando con un hipotiroidismo. Pacientes que tienen exoltalmus, probablemente están cursando por un hipertiroidismo. Pacientes con mucosas orales secas, estamos hablando de una posible deshidratación. ¿Qué más? La turgencia de la piel. ¿Cómo se encuentra la elasticidad? ¿Aparenta o no aparenta tener 80 años? ¿Aparenta más joven? ¿Aparenta de más edad? Vamos ahí, nos vamos a todo lo que es cuello. Vamos a ver si mi paciente tiene un bocio marcado, ¿sí? Tenemos también en este caso el tórax. El tórax es expansible, no es expansible, se expande más del lado derecho, el lado izquierdo. Mi paciente tiene equimosis o moretones en el tórax. ¿Qué más? Nos vamos al abdomen. El abdomen está duro, está globoso, está un abdomen en delantal, etcétera, etcétera. O al momento de realizar el examen físico, nos encontramos con un paciente con globo vesical, que también es importante que ustedes lo reporten. En extremidades, nosotros vamos a reportar deformidades, acortamientos, limitaciones, amputaciones, edemas. Y lo que siempre está encargado de su vista es el neurovascular, ¿sí? Verificar si mi paciente tiene el llenado capilar menor a 2 segundos. Si mi paciente está con los dedos moraditos, ¿qué significa? Que está llegando inadecuada circulación hacia esos deditos. ¿Sí? Muy bien. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. ¿Preguntas, dudas? Los accesos de vías periféricas. Los accesos de vías periféricas es muy importante en el personal de enfermería, pero recordemos que al pasar de los años la elasticidad de las venas tiende a un declive. Entonces es por eso que que estos tipos de accesos venosos sean un poco más difíciles de canalizar, se da con mucha frecuencia. Entonces, evitemos por favor la canalización en miembros inferiores, ¿sí? Vámonos a miembros superiores y si no mismo hay accesos venosos, es preferible optar por una vía central. Los pacientes encamados de larga evolución, bueno, no de larga, de 3, de 4 días que ya empiecen encamados y continúen así por 1, por 2, por 3 meses, importantísimo la colocación de la anticoagulación para evitar viajes de trombos por la circulación, ¿sí? Cualquier tipo, el tipo que piensen que está indicado, pueden en este caso colocar ya sea enoxaparina, podemos utilizar la aspirina, la warfarina, lo que esté indicado, ¿sí? Tratar de aplicar con técnica adecuada la enoxaparina para evitar esos hematomas que se les forman a nivel periumbilical. De igual manera la metformina, una técnica adecuada para evitar los hematomas periumbilicales que presenta el paciente. Y siempre buscar accesos diferentes, no todos los días en el mismo lugar, accesos diferentes. Y por favor, compañeras, no olvidarse de las técnicas de asepsia para, en este caso, el manejo de cada adulto mayor. ¿Sí? Bueno, con eso creo que hemos topado los temas que teníamos planificados para el inicio del curso. Dígame, Gaby. No, doctora, yo más bien quería agradecerle desde acá, agradecer primeramente el encuentro valioso que nos dan la oportunidad, no solamente a las personas que le escucho que están en el aula, en las profesionales, ¿no? Que muy acertadamente, porque el conocimiento todos los días hay que mejorarlo o tal vez hacer un recorderis de lo que nosotros ya aprendimos en la universidad. En otros casos somos personas que, obviamente cuando estamos hablando en este tema, doctora, que el adulto mayor está al cuidado de personas en el hogar, en este caso el nuestro, nosotros debemos estar siempre en constante aprendizaje,
agradecerle su conocimiento, doctora, porque es bastante fluido, bastante importante, y agradecerles también a las ingenieras organizadoras de estos eventos, porque créame, desde acá, solamente estando en otro país, se valora la importancia de estos espacios que nos dan la oportunidad de ingresar y conocer algunas cosas que no lo sabíamos, porque acceder aquí a un curso así es eminentemente imposible, doctora. Doctora, agradecerle su contingente porque sabemos de su tiempo, sabemos que como profesional usted nos da esta importante hora, que realmente esa es la convicción de un verdadero profesional. No solamente la atención por una remuneración, sino también compartir lo que usted claramente está compartiendo con nosotros, que es bastante fluida su conocimiento. Felicitaciones a esta aula virtual, a las ingenieras organizadoras y comprometerle, ingeniera, en algún momento quisiéramos, nunca es suficiente el tiempo de una hora, imposible, doctora, pero créanme que en nuestro lugar, las 5 personas que hemos estado acá escuchándola, nos ha ayudado muchísimo a entender algunas cosas y también a conocer algunas cosas que no podíamos tener acceso desde acá. Gracias, doctora, por su valioso aporte hacia nosotros y más bien comprometerle y comprometernos nosotros a ser parte de estas aulas virtuales que realmente son de mucha ayuda. Muchísimas gracias desde acá y un fuerte abrazo para ustedes, organizadores, y también para usted, doctora. Muy gentil, muy bueno su aporte, muy gentil, doctora. Muchas gracias, estimado foro. Me quedo muy contenta y muy agradecida. Como dice Gaby, el tiempo es muy corto para avanzar todo lo que tenemos que aprender. Realmente la carrera del cuidado del paciente se aprende en 8 semestres. La licenciatura en enfermería se aprende en 8 semestres, una auxiliatura en enfermería se aprende en 4 semestres. Hemos tratado de abarcar lo que hemos avanzado en este tiempo y pues yo me quedo igual muy contenta y muy agradecida por las personas, por su atención y por su compromiso de querer aprender cada día más. Doctora Entonces, Isabel, muchísimas doy gracias. por darnos una oportunidad aquí, porque en muchas partes no nos dan oportunidad para, o sea, para enseñarnos como usted nos enseña, todo lo que usted sabe, nos ha dado. Y francamente yo muy poco sé, y con esta valoración que usted nos está dando he aprendido mucho. Sí me gustaría seguir nuevamente un curso más, y que Dios me la bendiga mucho. Y para la próxima, y compañeras, también les felicito a las chicas que estuvieron presentes y todo, y a todo el equipo que organiza, usted, doctora, muy agradecida. Que Dios me la bendiga mucho. Muchas gracias, muy amable. Yo De de igual mi manera, parte, doctora, le agradezco mucho. Yo realmente tengo un familiar, pero yo no soy una enfermera, yo soy una docente parvularia. Únicamente creo que me interesé por el hecho de que nos podían dar pautas para poder ayudar a nuestros adultos mayores en la casa. Eh, Me ha servido de mucho. Sinceramente le podría decir, hay términos que yo no entiendo, pero de alguna manera como que me han dado ideas para poder entender, ¿no? Lo que es un adulto mayor y lo que nosotros también nos acercamos a esa etapa. Yo le agradezco tantísimo, tal vez porque me dieron esa oportunidad de ingresar, porque todas ustedes son unas profesionales en enfermería y usted, doctora, es una especialista en su caso. Le agradezco muchísimo, tal vez la oportunidad que me dio, y justamente uno de esos días yo no pude ingresar a su clase, fue porque mi mamá estuvo enferma y ese rato estuvo con la atención de una doctora en mi casa. Entonces, de mi parte, yo le felicito a usted, doctora, que da esta oportunidad, y de paso para demostrar que realmente las señoras enfermeras que están al cuidado de los pacientes realmente merecen mi aplauso, mi gratitud, porque son personas muy valiosas que cuidan a los pacientes, a los niños, en este caso a los adultos. Muchísimas gracias. Gracias por esta oportunidad de haberme dado, por lo menos, de entender ciertas partes de cómo es esta situación de llegar a la etapa de adulto mayor. Muchísimas gracias. muchas gracias, pues, y esperemos que con todo lo que hemos hablado en estos días, seamos unos adultos mayores independientes y funcionales. Y que nos vayamos completitos cuando tengamos que
finalizar nuestra vida, pero con nuestras funciones intactas. Eso nada más, un abrazo, muchísimas gracias y me despido. Gracias, doctorita, que tenga una buena noche. Bueno, de parte de la Red de Integración Laboral, queremos extenderle nuestra gratitud a la doctora Janina Pimentel por tan formidable ponencia. Han sido 4 días bastante interactivos en los cuales hemos podido llegar a una retroalimentación. Bueno, querida comunidad educativa, en este momento yo les voy a compartir una pequeña encuesta de satisfacción para que por favor me ayuden llenando. No nos demoramos más de un minutito en realizarla. Por favor, me comentan si pueden visualizar en sus pantallas. Sí. Ok. Por favor, me ayudan llenando. Son 4 preguntas de acuerdo al trayecto que hemos tenido en estas 4 jornadas. Muy buenas noches, ya lo llené. ¿Algo más que le pueda? Ok, por favor, pueden seguir llenando la encuesta de satisfacción. Las demás personas, gracias Nati por su aporte. Les recuerdo la importancia de poder llenar el link de asistencia que está en nuestro chat de Zoom y también les enviaremos por medio del chat de WhatsApp. Quiero también extenderles una cordial invitación a nuestro encuentro virtual gratuito que se realizará el 31 de mayo, análisis general de la plasmaféresis con el doctor Gerardo Zumbana. También les enviaremos esta invitación como el link del grupo de WhatsApp por medio del chat de WhatsApp igualmente. Bueno, agradecerles a todas ustedes por su participación, la interacción. Es un honor una vez más compartir este espacio con cada uno de ustedes. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, llenar el aula virtual, los foros, las actividades programadas. Si tienen alguna duda o sugerencia, no duden en escribirnos. Una vez hecha la evaluación final, así como también la encuesta de satisfacción, nosotros les generamos a ustedes el respectivo certificado. Y bueno, sin más que decir, una vez más, muchísimas gracias. Que tengan una excelente noche, queridos participantes. Hasta un próximo encuentro, Regla. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Gracias. Ujú.